Dios es bueno. Esta es la serie que nos ocupa de este trabajo de estudio en Jeremías. Así es que vamos a abrir el profeta Jeremías y vamos a buscar el capítulo 2 para leer de los versículos 11 al 13 y bajo el tema cisternas rotas. Vamos a estudiar en esta mañana la palabra de nuestro Dios. ¿Ya está listo? Recuerde Jeremías 2 del 11 al 13. Dice así la palabra de nuestro Dios: ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. El contexto de la frase que Dios usa, cisternas rotas, y que da pie a este sermón, está en el reclamo que hace su pueblo de que no lo conocieron, a pesar de todo lo que había hecho por ellos al sacarlos de Egipto. Esto hizo que todo fuera idolatría, porque todos se dedicaron a adorar a los Baales, incluso a profetizar en su nombre. Dios le dice en la expresión geográfica que usa en el versículo 10, de que revisen de oriente a occidente, no hay pueblo que haga tal. Sí, cuando él habla, porque pasadas las costas de Quitín, y mirad y enviad a Cedar, y considerad cuidadosamente y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. Se está refiriendo a estos extremos, por eso la expresión sería más propia: de oriente a occidente, no hay pueblo que cambie de dioses. Primero, dice el Jehová, porque Él los ha librado del poder de los egipcios, y sin embargo, lo cambiaron su gloria, dice el Señor. Si un Dios que no es Dios está con su pueblo, pelea sus batallas y gana las mismas, ningún pueblo cambiaría de Dios, porque en la antigüedad las guerras y las conquistas eran en nombre de la divinidad, porque de esa manera extendían su territorio e influencia y por lo mismo su poder. No eran pleito entre naciones, sino entre dioses. Por otro lado, la divinidad tenía cierta autoridad paterna. En ese sentido era visto. Se tenía cierta pertenencia al Dios al que se adoraba. Porque recordemos, la tierra era del Dios, no de la nación que la ocupaba. De allí el sentido recíproco de la relación: le pertenezco a mi Dios y mi Dios me pertenece. Por eso, el reclamo de Dios es que de oriente a occidente no hay un solo pueblo que cambie de Dios como su pueblo lo ha hecho. Le tenían miedo a Dios, pero no se sentían parte de Él, por eso lo cambiaban fácilmente. Y dice el versículo 9, por tanto, contenderé aún con vosotros, es decir, iré a pleito legal con ustedes por no respetar el contrato, por violarlo. Jeremías 3:1 nos habla de este contrato que se refiere al matrimonio. Es decir, Dios va a entrar a un juicio porque su pueblo se quiere divorciar de él. Y en ese sentido, Dios va a hablar a Jeremías. No soy padre para ustedes. Los dioses en la antigüedad eran considerados los padres de las naciones, los que engendraron al pueblo, la razón del origen de ellos. Por eso el reclamo de Jehová es que, al cambiarlo, estaban rechazando su paternidad y por lo mismo, al no considerarlo como padre de la nación, no lo consideraban como el que los había engendrado, la razón de ser del pueblo de Dios. Pero el reclamo de Dios es que su pueblo estaba eligiendo a los que no eran dioses como su Dios. Los estaba cambiando. Trocar es una palabra que utiliza la Reina Valera y que dice que este cambio era desacertadamente. Este es el sentido de la palabra trocar. Es decir, estabas cambiando de dioses y lo estabas haciendo de manera desacertada. Por eso dice Dios
que estaban cambiando la gloria que no aprovecha. Por eso dice el versículo 27 de Jeremías 2, que dicen a un leño, mi padre eres tú, y a una piedra, tú me has engendrado. Este es el reclamo principal de Dios a su pueblo, que al cambiarlo, estaban rechazándolo como padre, como aquel que los había engendrado como nación. Recuerden que Dios escogió a esta nación y no escogió una nación formada, y había ya muchas naciones formadas y fuertes, sino que Dios decide iniciar una, y le inicia con Abraham, lo saca de su tierra y de su parentela, y le dice que va a ser una gran nación, de tal manera que no va a poder contar las estrellas del cielo, así va a ser de grande su nación, como la arena del mar, así va a ser de grande su nación. Y Dios, en Abraham, cumple esta promesa de su pueblo. Y lo que Dios estaba diciendo es que con esto me están rechazando como su padre, como aquel que los engendró. El pleito legal que hace contra ellos, dice el versículo 9, como les dije, contenderé contra vosotros, es porque Dios como su padre ha respondido, como su esposo, porque les digo que es un juicio de divorcio, y les dice que los ha librado de Egipto y que los ha llevado a una tierra abundante. Es decir, ¿cómo es posible si te he tratado bien? Te saqué de Egipto y te traje a una tierra abundante. No fue un esposo o un padre irresponsable. No los engendró y los dejó sufrir. No se casó con ellos y no se preocupó por ellos. Al contrario, recordemos que la mayor clemencia que hacían a las divinidades en la antigüedad, más que protección contra el enemigo, era la fertilidad de la tierra, es decir, la abundancia del agua para sembrar y tener alimento. Por eso el versículo 11 termina con esta expresión, por lo que no aprovecha. Cambiaron la gloria de Dios, que es quien hace que llueva, por la adoración a Baal, y ahora sufren de sequía. Este es el sentido de la expresión con la que termina el versículo 11. Y lo peor es que en este pleito legal contra su pueblo se declara inocente. No es cierto, no es cierto, y no es cierto, y no soy pecador, y no soy pecador. De ese nivel estaba su pueblo. Y dice Dios en el versículo 12, los cielos son mis testigos. Es costumbre que Dios ponga los cielos como sus testigos cuando emite juicio. Pero ahora lo es más porque son estos cielos los que no han dejado de llover. Dice el versículo 12, espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová. La desolación de los cielos es la sequía por cambiarlo por otros dioses. Pero reciben orden de Dios, espantaos. Esto es un imperativo. No está diciendo, ay, se espantaron por esto. No, Dios le está diciendo que se espanten por esto. ¿Qué es esto? Que han cambiado a Dios por otros dioses. Los cielos tienen que mostrar más temor a Jehová por su pueblo mismo. Esto es tremendo, porque los cielos le obedecen. Recuerdo mucho la historia de Jonás. Dios lo manda, pero él desobedece. Y desobedece y no quiere arrepentirse, no quiere orar, no quiere clamar. Y simplemente les dice, tírenme al mar, es decir, desháganse de mí, esto se va a acabar porque yo soy el problema, pero nunca hay arrepentimiento. Nunca decide cambiar. Sin embargo, dice el texto que cuando Dios manda al pez a que se tragara a Jonás, este obedece de inmediato. Lo que no hizo Jonás, sí lo hizo el pez. Ese es el sentido de la narración. Cuando Dios manda al pez que se trague a Jonás. Y el pez obedece, no le pone peros. Y esto es impresionante, que la creación obedezca a Dios y que nosotros que fuimos creados a su imagen y semejanza, no lo obedezcamos. Al contrario, lo cambiemos, como dice Dios. Cambiemos su gloria por lo que no vale la pena. Y aquí podemos aplicarlo, porque no solamente es la adoración, la idolatría, porque a veces lo cambiamos por el trabajo, por la familia, por la diversión, por los estudios, por el negocio. No somos obedientes a Dios. Y así los cielos responden a la voz de Dios. Dice el versículo 19, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenará. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti
dice el Señor Jehová de los cielos. Los cielos sí están mostrando temor a Dios, pero el pueblo no. Dios mandó, aterrorícense, pero también mandó, no lluevan, y no llovió. Dios detuvo la lluvia, Dios le dio el orden al cielo, y estos obedecieron. Ellos mostraron más temor a Dios que su mismo pueblo. Otro de los imperativos es horrorizaos y desolaos en gran manera. Sigue este pensamiento. Es una orden de desfallecer, que los cielos estarán muy decepcionados por el actuar del pueblo de Dios. Y sigue el imperativo, desolaos en gran manera, en el sentido de que no haya lluvia, que se detenga al máximo la bendición. Literalmente el texto dice, secarse. Los cielos reciben esta orden, séquense absolutamente. No más agua, por lo tanto no más siembra, no más comida, no más ganado. La creación obedece al Señor, pero el pueblo no. Al contrario, Él dice, yo soy inocente, yo no he pecado. Y entonces Dios, en el versículo 13, le dice a su pueblo, cisternas rotas. Dios dice que su pueblo ha hecho dos males. Esta es parte de la acusación. Recordemos que Dios está hablando como si estuviera en un juicio legal contra su pueblo. Por eso señala muy puntual, me dejaron a mí fuente de agua viva. Y lo segundo, cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. He visto mucho material acerca de esto de cisternas rotas y muchas predicaciones muy espiritualizadas, inclusive comentaristas que dicen que son temas que se tienen que tratar muy independiente porque esto es otro tema, pero no es otro tema. Tiene un contexto muy amplio de un pueblo rebelde, de un pueblo que no se siente culpable, de un pueblo que no está haciendo las cosas malas. Por eso Dios se compara y dice, me han cambiado a mí por otros dioses, han preferido hacer cisternas que tenerme a mí como fuente de agua viva. Recordemos que el pueblo de Dios vivía en zona desértica. Esto implica que el agua es algo que hay que atesorar mucho. Los oasis eran muy cuidados, los pozos naturales que encontraban y los que cavaban, y qué decir de los ojos de agua que permitían el cultivo, la ganadería. Dios hace un comparativo muy bueno. Soy ese ojo de agua que corre, que permite regar la tierra, que da de beber a las personas, que da de beber a los animales. Esta agua, si no es abundante, es un fluido que no para, y esto hace que se formen los ríos caudalosos. Yo recuerdo mucho en Ciudad Acuña, llevaba mucho a mis hijos a los ojos de agua que se formaban. Y era impresionante ver estos ojos de agua. A veces alcanzaban la altura de 1 metro. Se veía muy bonito cómo brotaba el ojo de agua. Y era una cosita pequeña. Y brotaba el agua. Pero esa cosita pequeña iba corriendo y corriendo y corriendo. Y no paraba las 24 horas. Y conforme iba avanzando, se iba creando un río. Y kilómetros más allá era un río impresionante de tanta agua que ese ojo proveía al río. Era impresionante, y es lo que está diciendo el Señor. Tal vez me veas como un ojo de agua sencillo, pero no paro. No paro de darte bendiciones, no paro de darte abundancia, no paro de darte de beber, no paro de darte agua para tus animales, no paro de darte agua para que riegues. Siempre encuentras en mí agua fresca y potable. Y un ojo de agua permite regar indiscutiblemente zonas desérticas y hace que sean lugares fértiles. Pero Dios, dice Dios, me cambiaste por cisternas. Preferiste fabricar con tus propias manos cisternas que aprovechar que yo soy agua viva. Se fabricaban como se fabrican los dioses, dice el Señor. Fabricar cisternas a veces la gente lo hacía en los desiertos y llevaban en los camellos, en los animales de carga y en sus cántaros llevaban agua y ahí lo vaciaban y ahí lo tenían para una emergencia. Con el tiempo pues ya no era potable,
El agua se contaminaba, pues no había como ahora cloro o algo que se le echara al agua. Así es que el agua dejaba de ser potable, dejaba de ser útil, cuando mucho servía para regar ciertos campos. El problema es que tampoco tenían gran equipo como para que la cisterna no se le filtrara el agua, y el mismo calor del desierto hacía que se resecara y que tronara la cisterna, haciendo que muchas veces el agua que dejaban allí acumulada para una emergencia se perdiera. Y eso es exactamente lo que Dios les está diciendo. Mira, aquí tienes un ojo de agua, aquí tienes agua viva y fresca, pero me despreciaste y preferiste construir con tus propias manos cisternas, crear de manera falsa lugares donde contener el agua. Pero como el agua no corre, el agua se echa a perder pronto. Y como les digo, con el intenso calor y con lo rudimentario de la construcción, estas cisternas se rompían y ya dejaban de almacenar agua. Se convertían en un fracaso total. Este es el comparativo que hace Dios con relación a los dioses que fabrica su pueblo. Me cambiaste, preferiste cavar, preferiste construir tú mismo, preferiste hacer. Me encantan mucho las profecías de leño. Ay, cómo me encanta esa profecía. Has agarrado el leño y has partido en 3 partes. Una hiciste un dios, en otra hiciste fuego para calentarte y en otra hiciste fuego para comer. Pero es el mismo leño. A uno le diste forma y ahora lo adoras, pero es el mismo. Lo has hecho con la piedra, le diste forma y ahora lo adoras. Me has cambiado por algo que tú mismo has fabricado, que tú mismo has hecho con tu mano. Me has cambiado, dice el Señor. Y por lo tanto, ahora tienes las consecuencias, porque no tienes agua, tienes sequías. Recuerden que el agua para la gente de la antigüedad significaba vida y por lo tanto felicidad, porque había pan, había abundancia, había ganado. Por eso Dios les reclama que estén buscando la vida y la felicidad por otro lado, por algo fabricado que no sirve, por algo fabricado por ellos mismos, que no le responden, como dice el Salmo: tienen oídos pero no oyen, tienen ojos pero no ven, tienen boca pero no hablan. El versículo 13 tiene las ideas que queremos puntualizar. Dice: porque 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas. Y tenemos que puntualizarlo, porque la verdad es algo que sucede muy en nuestros días, como yo les decía. Tenemos un solo Dios vivo y verdadero. Tenemos un Dios que es agua de vida, y qué lamentable que lo estemos cambiando por cisternas rotas. La creación sigue adorando a Dios, pero su pueblo lo cambia por cosas que ha hecho con sus propias manos. Lo segundo, Dios es esta agua de vida. Dijo Jesús: si alguien tiene sed, vaya a Él y beba. ¿Sí? Y quien beba, dice, saldrá de él agua, refiriéndose al Espíritu Santo. Tercero, solo Dios puede satisfacer nuestra sed espiritual. El agua de las cisternas no era bebible. Y cuarto, Dios como agua de vida es esa vida abundante, es esa vida eterna. Eso es lo que hace la diferencia. Yo soy esta agua, dice el Señor. Yo soy esta fuente de agua viva, que te proveo de vida eterna, que te proveo de Espíritu Santo, que te proveo de salvación, que te proveo de vida abundante y de felicidad. Pero decides cambiarme. Dice el versículo 19 del capítulo 2 de Jeremías: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Vas a tener que atenerte a las consecuencias, porque cambias al Dios vivo y verdadero por algo que tú mismo has hecho, por algo que tú mismo has fabricado, o por alguien que lo ha hecho.
ídolos de barro, ídolos de piedra, ídolos de madera. Es la verdad. Yo les he platicado mucho que un día fuimos, porque yo estaba atendiendo a Pátzcuaro, y fuimos con mi hijo, nos pusimos a turistear ahí, algo que no habíamos hecho, y nos fuimos a conocer los templos católicos, sus historias y muchas cosas. Es un lugar muy, muy bonito. Yo siempre he promovido Pátzcuaro, es un lugar muy bonito para visitar, para turistear, para disfrutar. Tiene un clima muy, muy agradable. Me acuerdo que entramos a un templo que estaban remodelando y vimos que estaban batallando porque iban a subir a la imagen principal, la que le daba el nombre al templo, porque habían pintado, habían hecho y todo lo demás, y fueron y buscaron gente y no podían. Entonces se acercaron a nosotros y nos dijeron: échenos la mano, yo creo que con 2 personas más sí podemos. Y mi hijo y yo dijimos: bueno, vamos a hacerlo. Ya, ayudamos. Era un ídolo de madera, de mi tamaño, pero de esas maderas macizas. Traía la fecha de fabricación, una madera de más de 100 años, pesadísima, pesadísima. Éramos como 16 personas y no podíamos cargarla. No se podía cargar con cuerdas o con poleas, tenía que cargarse a peso vivo, y un nivel, 2 niveles, hasta el 3er nivel donde se pretendía llegar. Fue un trabajazo estar subiendo el altar hasta llegar a su lugar. Tremendo. Y cuando estábamos terminando de colocarla, yo les dije a las personas: no se molesten, pero pues yo no profeso esta religión, les ayudé porque ustedes me pidieron el favor, pero no le veo ningún chiste no haber cargado esto hasta acá. Y la mayoría de los trabajadores me dijeron: no se preocupen, nosotros tampoco profesamos esta religión, simplemente nos pagan por hacerlo. Un ídolo fabricado hace más de 100 años, con una madera de esas súper pesadísima. De verdad, yo nunca había visto una madera así. No sé si tendría fierro por dentro, tendría algo por dentro, no sé qué tendría, pero de verdad estaba pesadísima. Pesadísima. Yo pensé que iba a ser fácil porque pues les digo que era como de mi tamaño, pero de verdad estaba impresionantemente pesada. Y sí, no deja de ser un pedazo de madera fabricado por un hombre. Y dice Jeremías 17, 13 y 14: oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Este es el Dios que está con su pueblo, diciéndole: no me cambies por una cisterna rota, no me cambies por algo que no sirve. Yo estoy aquí como manantial de agua viva, yo estoy aquí como esta fuente de agua de vida, y estoy aquí para sanarte, para salvarte, para ser la razón de tu alabanza, dice Jeremías. Dios quiere restaurar a su pueblo. Él quiere que su pueblo se vuelva hacia Él. Él quiere seguir siendo su Padre, su guiador, su sustentador. Dios es bueno, porque en medio de nuestro pecado y de nuestra maldad, Él nos busca para volvernos a Él, como lo ha declarado, como manantial de agua de vida. Dios es bueno porque siempre está al pendiente de su pueblo, aún enfermo. Dios está ahí para sanarnos, para restaurarnos, para perdonarnos. Dios es bueno, por eso celebramos su victoria en la cruz, porque con ello nos reconcilia Jesús con su Padre, y su Padre nos limpia de todo pecado con la sangre de su Hijo. Ahora podemos ir delante de Él y llamarle nuestro Padre. Dios es bueno, porque es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Está con los brazos abiertos,
esperando que volvamos a Él, que regresemos a Él, porque Él es fuente de agua viva, porque Él es manantial de agua viva. Él es quien sana, Él es quien salva, Él es quien perdona. Él es la razón de nuestra alabanza. Hermano, que el Señor le bendiga. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar, me sostienes por